Listo. ¿Te llegó la notificación? Sí, sí, ya estamos. No me llegó la notificación, estamos grabando. Ya. Ok, estamos grabando el programa. Bueno, bienvenidos entonces a este programa. Vamos a empezar a trabajar esta noche con el tema del insomnio, porque es algo que nos da la oportunidad de hablar de un tema muy recurrente para las personas. Es algo muy frecuente en la consulta. Es algo con lo que tengo que lidiar todo el tiempo con las personas que vienen al consultorio, porque es algo muy común entre las personas sufrir insomnio, pasar hasta altas horas de la noche sin poder dormir, sin poder conciliar el sueño. Entonces, eso tiene su efecto en la salud, ¿verdad? Entonces, para eso, alguien que trabaja el tema es Luis, ¿ya? Como hipnoterapeuta. Entonces, desde ahí, desde nuestra formación como hipnólogos, hipnoterapeutas, estamos trabajando esto. Y bueno, es un honor presentarles este tema esta noche. Muy bien. Desde tu computador, abre el enlace, compañero, y de ahí te doy el acceso para que puedas compartir. Pásame la solicitud. Muy Sí, bien. sí, ya le pasé. ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué me cuentas sobre el tema de la hipnosis? ¿Qué tal esto de ser cómo se dice? Hipnólogo, trabajar con este tema de la hipnosis. Hoy vi que hiciste un excelente trabajo y bueno, estamos justamente para ayudar con eso. Sí, la verdad es que es un trabajo muy interesante, eh, muy lindo, principalmente muy lindo, ¿no? Es una alternativa a las terapias convencionales. Entonces, en este caso, la parte de la hipnosis nos va a ayudar a hacer un trabajo de manera eficiente, rápida y sin inmiscuirnos mucho en el espacio del paciente en este caso. Aquí va a ser bastante el término paciente utilizado por el hecho de que al no ser intrusiva la intervención, ellos van a poder estar tranquilos, relajados, en calma. Ujú. Claro. Esa es una Y de dame un segundo. exactamente, quítale el audio ahí. Ya, esa es una de las ventajas que nos da la hipnosis justamente para poder trabajar. Ya, y bueno, eso es lo que queremos presentar justamente el día de hoy, ¿no? Ujú. Enseguida voy a compartir. Eh, si me puede permitir compartir, estoy, o hacer un anfitrión, por favor, listen. Justamente estoy en eso ahorita, ¿ya? Un ratito, un ratito. Ok, tengo acá la oportunidad de hacerte anfitrión. Perfecto. Déjame un ratito. Quiero hacerte anfitrión de acá, de esta. Tenemos algunos problemillas con la tecnología, querido amigo. La verdad es Sí, que sí, hay que actualizarlo. sí, ok. Ujú. Me dice que te ponga como... Ya, Sí, ya le envié solicitud. ok. Listo. Ahora sí. Bueno, quienes están acá en el programa van a tener la oportunidad de hacernos preguntas, de comentar con nosotros, saber qué es lo que, algo que les llame la atención, algo que quieran trabajar, pues aquí estamos justamente para responder a esas dudas, a esas preguntas, ¿ya? Y bueno, tienes la presentación. Entonces, bueno, lo que les decía, que esto es uno de los principales problemas ahora, ¿no? El tema de salud mental es una de las cosas que más trabajamos en consulta. Y justamente de manera presencial estamos comenzando esta semana a atender con hipnosis ya este tema. Y justamente Luis, pues es una de las personas que se ha formado junto conmigo y puedo confiarle que el trabajo puede salir excelente cuando lo trabajamos de manera profesional, el tema de la hipnosis, ¿no? Entonces, Luis, puedes comentarme de qué trata el tema para ti, el tema del insomnio. ¿Cómo es que surge para ti esta idea de trabajarlo, no? Mire, en este caso lo principal diría yo que es una problemática actualmente que estoy desinformado, por así decirlo. En este caso la gente está constantemente con afecciones en el sueño, sin embargo no saben exactamente qué es lo que lo ocasiona o por qué ellos están con esa dificultad. Y Ujú. precisamente por eso, al ser algo tan recurrente en la población actual, me pareció pertinente tocar el tema en base a una técnica muy interesante, una técnica, podríamos decir que en Santa Cruz, innovadora, del hecho de que la hipnosis sea un tratamiento terapéutico.
algo que está comprobado ya científicamente y hay papers que lo aprueban, que lo validan como un método factible para poder iniciar este tratamiento. Entonces, han habido muchos casos, se ha analizado la población y se ha identificado que, por así decirlo, un 80% de los adultos aquí en Santa Cruz y en Bolivia tienen el insomnio prevalente en su vida, por lo cual es importante tocar esta temática y así dar una posible solución, una alternativa que nos va a facilitar a nosotros trabajar con estas personas. Perfecto. Muy bien. Mira, Luis, cuando hablamos de este tema, ¿ya? Tengamos en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, las personas cuando no se dan cuenta de que están viviendo o que están sufriendo el tema de la hipnosis, perdón, del insomnio, ¿ya? Ven básicamente perjudicado su día a día, ¿no? Porque muchos de ellos simplemente no saben qué hacer, ¿no? Tratan de tomar medicamentos, tratan de hacer varias cosas. Me gustaría que definamos un poco a grandes rasgos a qué nos referimos cuando hablamos de insomnio. Claro que sí. ¿Me confirma si está compartiéndose la pantalla, por favor, licenciado? Es que ya Se me está, sale que está compa- aquí para la se está presentación. compartiendo. Se está compartiendo bien, sí, sí. Dale, dale, Luis. El público te está escuchando, ya van a empezar con las preguntas, no te preocupes, pero primero definamos a qué nos referimos eh, con el tema del insomnio. Bueno, a ver, me gustaría iniciar, si me permite, licenciado, hablar acerca del sueño. Si es que hablamos de la patología del insomnio, tenemos que identificar qué es el sueño. Es, ¿no? Es un proceso, el cual es un proceso fisiológico activo que las personas tienen que vivirlo sí o sí. Es importantísimo y es un tercio de la vida del ser humano se lo pasan durmiendo. ¿Por qué? Porque es importante el rejuvenecimiento y la capacidad de fortalecer nuestro sistema inmune mediante el descanso. Entonces, como podemos ver en la presentación, 25% de la vida pasamos durmiendo y por lo menos son necesarias 8 horas. En este caso, la parte vital del ser humano requiere del sueño para poder estar de manera óptima en sus días. Entonces, aquí es donde vemos algo interesante, que el sueño ha sido tan estudiado por esta importancia que existe, que se han identificado etapas en el sueño. Estas etapas las podemos determinar en un ciclo, el cual inicia en la etapa número uno, que es la que vemos en la presentación, es la etapa REM. En esa etapa es cuando nosotros estamos recién intentando descansar ahí, nos echamos, nos acostamos y hay un adormecimiento ligero. En este caso es muy similar cuando vamos a una siesta, estamos en la tarde cansaditos para relajarnos, nos echamos, nos acostamos y empezamos a adormecernos a poquito. En ese caso, vamos a ir facilitando que el cuerpo empiece a segregar las hormonas necesarias, hablando desde un punto de vista neurológico, para poder llegar luego a la siguiente etapa, que sería el sueño no REM, no movimientos oculares rápidos, se traduciría al español. En este caso, aquí ya la temperatura corporal va a disminuir, la persona va a empezar a relajarse más, ya va a ser casi entrando al sueño profundo, que aquí es donde nos compete la temática, porque aquí es donde se inicia la reparación física y mental. Entonces, la mayoría de los problemas que están asociados al sueño frecuentemente están en la etapa del sueño REM, el sueño profundo. Y a la última vendrían a ser la cuarta etapa, ya está consolidado el sueño, es la etapa REM. Aquí sí hay movimientos oculares rápidos, aquí es donde hay las ensoñaciones, que se lo define como esas imágenes que podemos observar cuando estamos descansando, cuando nos imaginamos que estamos viajando a un lugar o demás. Y en esta etapa es donde se ocurre todo esto, son los sueños vívidos, ¿no? En este caso, el sueño, estos ciclos ocurren dentro de unos 90 minutos aproximadamente, que van a ir alternando. Entonces, no es como que vaya de manera escalonada, 1, 2, 3, 4 y se queda ahí, sino que más bien van alternando, va 1, 2, 3, 4 y va repitiendo. Por eso es que se define como ciclo. Y bueno, aquí es donde entramos en la temática de qué son los ritmos circadianos, que
es parte importante para entender. Sin embargo, como no estamos profundizando en el tema, va a ser de manera breve lo que vamos a hablar aquí, que vendría a ser la parte del descanso que requiere el ser humano. En la mañana nosotros al despertar de un sueño reparador, que sería lo óptimo, vamos a aumentar el cortisol, una hormona que nos va a permitir estar alerta, enérgicos, nos va a permitir hacer muchas cosas, movernos y realizar nuestra vida cotidiana normal. Pero es importante para ello nosotros haber tenido un descanso propicio. Aquí luego en la tarde va a ir disminuyendo paulatinamente el cortisol para ir preparándonos nosotros para el sueño. Eso sería lo ideal. Sin embargo, muchas veces hay alteraciones que más adelante vamos a ver en la presentación de qué sucede y por qué sucede. Luego vendría a ser la parte de la noche, que allí nosotros empezamos a la producción de melatonina, que es una hormona que se va a ir induciendo gracias a la oscuridad. Entonces, por eso el espacio en el cual vamos a dormir, el espacio que nosotros vamos a elegir como nuestro reposo, nuestro descanso, nuestra reparación, diría yo, va a ser imprescindible para tener una buena inducción al sueño. Los ciclos van a ser evidentemente de 24 horas por lo general. Sin embargo, hay diversos estudios que han determinado que no necesariamente son las 8 horas del sueño, sino que tiene que ser más que todo un descanso reparador en el tiempo de sueño en el que nosotros descansemos. Siguiendo con las diapositivas, vamos a ver la importancia del sueño, que es lo que les comentaba hace rato. ¿Por qué es tan importante? Aquí vamos a ver la parte biológica del ser humano que requiere para reparar la parte muscular. El cuerpo va a reparar los tejidos. En la etapa de crecimiento de los niños es imprescindible por el hecho de que eso es lo que le va a permitir crecer. Aquí también nos fortalecemos el sistema inmune, por eso también hay tantas problemáticas arraigadas a no poder descansar bien. En este caso es importante que nosotros podamos descansar para que nuestro sistema inmune vaya fortaleciéndose más. Y también hay un equilibrio hormonal, que sería el tercer aspecto que vamos a tomar en cuenta aquí, porque regula nuestro apetito y nuestro metabolismo. Hay muchas problemáticas que existen en base al sueño, que las personas dicen, bueno, me despierto y como en la madrugada, que me levanto, agarro un pan o tomo 3 vasos de agua y así, ¿no? Son varios los ejemplos que se pueden dar con respecto a esto, que también van a verse alterados por ese desequilibrio hormonal debido a que no se ha tomado buen ciclo circadiano. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos un sueño adecuado para que la salud general, nuestra salud íntegra, sea la propicia para desarrollar nuestras actividades. Siguiendo con las diapositivas, tenemos la siguiente, que aquí es donde hablamos acerca del sueño y la salud mental. Ahora sí, este es un tema ya donde estamos profundizando en lo que nos compete. Y aquí hablamos acerca de memoria, aprendizaje, regulación emocional y concentración. Son características que nosotros vamos a encontrar afectadas o influenciadas, diría, por el sueño. Aquí vamos a entender que la memoria y la concentración para las personas que están trabajando, que están estudiando, va a ser imprescindible. Y esto se va a ver afectado también cuando hay alguna problemática en el sueño, por lo cual es crucial mantener hábitos de sueño saludables. A ver, Ya. Sí, entonces, se va entendiendo bienísimo, ¿no? Justamente ahí esta parte es más técnica, pero ya luego vamos a entrar un poco más al tema de la práctica en sí, ¿ya? Así que paciencia con eso. Seguimos, Luis. sí, enseguida hablamos. Yo no puedo leer el chat, así que van a disculparme. Con el licenciado vamos a coordinar eso. Entonces, yo voy a ir hablando un poquito más ahora sí, hablamos del insomnio. Es importante definir qué es el insomnio para que entendamos si es que estamos sufriendo de insomnio o quizás hay alguna otra alteración en el sueño. Aquí vamos a definirlo como una dificultad para dormir. Hay despertares frecuentes, hay un sueño que es no reparador y esto debe prevalecer al menos 3 noches por semana durante 3 meses. Así es como está definido en los manuales de psicología, en el cual vamos a decirlo de manera general, que es un trastorno del sueño que dificulta conciliar o mantener el sueño. Ya sea nosotros nos acostamos, vamos a estar ahí revolcándonos en la cama hasta que podamos dormir y luego si nosotros nos despertamos en medio de la noche, 3 4 de la mañana, también eso influiría y se determinaría como insomnio, que no podemos descansar bien. Y aquí es donde vemos los tipos de insomnio, agudo y crónico. En este caso, el insomnio agudo va a ser durante días o semanas,
y está relacionado con estrés o algún evento en específico que nos va a impedir a nosotros conciliar el sueño o mantenerlo de manera corrida. Y el insomnio crónico, que es lo que les comentaba hace rato, que es el que persiste al menos durante 3 meses y se requiere una atención profesional. Y aquí es donde el licenciado Jesús y mi persona entramos para poder colaborar, ¿no? Es porque es vital que nosotros identifiquemos cuál de los dos es y en base a eso tener las técnicas necesarias para la intervención. En este caso, vamos a determinarlo como lo que les comentaba, conciliación y el mantenimiento. Para poder mantenerlos en el descanso, ahí lo pueden observar en las diapositivas, y para poder conciliar el sueño. Luego también va a estar el tema de los despertares en la madrugada, que muchas veces ocurre y no permite descansar correctamente porque se va a incumplir el ciclo que les comentaba con anterioridad. Por eso es importante tomarlo en cuenta para nosotros determinar cuál podría ser una de las causas del insomnio o de qué tipo de insomnio estamos hablando. Las causas. Aquí es donde más interesante. Pueden ser muchos tipos de causas. Si nosotros queremos resolver un problema, tenemos que identificar cuál es el motivo del problema. Y para ello tenemos que ver diferentes aspectos. En este caso, uno de los aspectos principales que vemos en lo que respecta al insomnio y que ustedes pueden estar analizando su situación si es que padecen de insomnio, que vendría a ser el estrés. Con tantos estímulos que existen en la actualidad, el estrés, ya sea de la comida, del trabajo, de los estudios, son diversas preocupaciones que constantemente tenemos y a la hora de querer descansar, nosotros no vamos a poder hacerlo de manera propicia por el hecho de que nuestra mente está en otro lugar, está pensando en otra cosa y nosotros es como que tenemos que darnos ese espacio. Y ahí es donde entran los hábitos también, ¿no? El segundo, que es el más Claro. interesante. Antes de eso, Luis, mira, hablando del estrés, o sea, los que viven en Bolivia saben muy bien la situación que estamos viviendo ahora, ¿no? Estoy pensando en alguien adulto, por ejemplo, ¿no? Que tiene que pagar sus cuentas, que tiene que comprar las cosas del mercado para el día a día y resulta que cuando va cada vez está más caro el precio, que resulta que no encuentra dólares y quiere comprar algo de afuera del país y que tiene que hacer horas y horas de fila para conseguir combustible. Entonces, toda esta serie de cosas hace que justamente el estrés sea mucho más agudo, ¿no? Mucho más intenso, estemos sometidos a una situación de estrés permanente. Luego también ver las noticias permanentemente, por ejemplo, ver las noticias de la situación política, que los candidatos y y todo el tema. ¿Ya? Entonces, todos esos temas hace que el nivel de estrés sea mucho más permanente. Entonces, estamos con esta experiencia intensa de, ¿cómo te explico? A ver, de estrés permanente, ¿no? Las personas no duermen muchas veces porque primero están pensando en ir a comprar sus cosas, están pensando en hacer fila para el combustible, están pensando en cómo llegar a fin de mes incluso. Entonces, hay una serie de situaciones que van a ser muy duras y van a generar justamente esto, ¿no? Al mismo tiempo, el segundo elemento que pones acá está el tema de la ansiedad, justamente, ¿no? Esa mente hiperactiva. Ah, Justamente va también a complementar esto, lo del estrés. Van a ir muy de la mano. En este momento en particular en el país está muy intenso. Es algo que vamos a tener que aprender a lidiar con esto porque se nos pone muy intensa la situación, ¿no? Me toca ver a los pacientes acá todo el tiempo, ¿no? Estresados, ansiosos porque están con miedo a lo que va a pasar en el futuro, otros pensando en irse del país, pensando de cómo salir de la situación económica, cómo reinventarse para poder aguantar o subsistir esta situación, ¿ya? Era un poco el tema del aporte respecto a estos dos principales elementos que vamos a tener acá, como el estrés y la ansiedad. ¿Algo Claro que más? sí, Estar muchísimas. ahí. Gracias, Luis. Es que es primordial hablarlo en este momento. Actualmente, por eso es que decíamos, ¿no? Que en las sesiones de terapia que estamos realizando se ve bastante el tema del estrés y la ansiedad, porque las personas están, su mente enfocada en tantas problemáticas que existen actualmente que muchas veces no se puede gestionar bien estas emociones. Cuando no se gestionan bien, van a desarrollar, en este caso, esa ansiedad, ese estrés que va a desembocar en un insomnio que va a seguir ese ciclo vicioso en el cual se van a estresar más, no van a poder dormir,
no pueden dormir, se estresan porque no pueden dormir y van a seguir en ese ciclo, en ese bucle. Por lo cual es importantísimo identificar cuál es el motivo de nuestro insomnio en este caso y poder tratarlo. Lo bueno y lo agradable es que tenemos esta herramienta, tenemos los profesionales formados que nos van a ayudar a trabajarlo enfocándonos en el problema específico. Como les decía, es importantísimo identificar cuál es el problema para poder resolverlo. Luego aquí entra en la parte de la depresión, que también es un incidente en el insomnio como tal. Nuestro entorno, así como usted decía, estoy consciente, y tengo muchos amigos, muchos conocidos, que tienen que estar en las filas de gasolina durmiendo, por lo cual eso les va a provocar luego ciertas complicaciones en su día a día, porque no van a poder estar atentos, no van a poder estar obteniendo toda la información que requieren, e inclusive van a estar ahí con una somnolencia y no van a poder desarrollar sus capacidades como deberían hacer. ¿Sí? Entonces, por ello es importante no tanto las horas que descansemos, sino cómo descansemos, la calidad de sueño que tengamos en el espacio que decidamos tener para descansar, ¿no? Y aquí también entra la parte de los hábitos. Muchas veces el consumo de cafeína, de Coca-Cola, de energizantes, que era lo que comentábamos justamente en los licenciados, Mm. que en la juventud principalmente hay varias personas que consumen este tipo de sustancias y la parte del celular, que ahí entra tanto jóvenes como adultos como niños. El celular va a ser un hábito, un mal hábito antes de acostar que nos va a impedir tener un buen sueño, un sueño reparador. Y son muchas las causas, a veces puede ser el conjunto de todas ellas las que nos están impidiendo dormir, entonces hay que identificarlo. Claro, y justamente en ese contexto, volviendo un poquito a la diapositiva, por ejemplo, cuando hablamos de, bueno, en el entorno, es importantísimo tener cierto cuidado en nuestra habitación para poder descansar bien. Por ejemplo, el ruido, ya ver que no tengamos una luz que nos llegue directamente a los ojos porque va a impedir que podamos concentrarnos bien. No es lo mismo descansar en un ambiente de temperatura bastante agradable, que sea o que la habitación sea muy cálida, muy caliente o muy fría en este caso. Cualquiera de las dos puede interferir en nuestras horas de sueño, en nuestro ritmo de sueño, porque qué tan incómodo es levantarse o despertar porque los pies los sientes frío, porque te hace mucha calor y dar vuelta y vuelta en la cama. Entonces, son detalles que tenemos que cuidar para poder mejorar nuestra calidad de sueño. Respecto a lo que mencionabas de los energizantes y todo lo demás, aquí en Santa Cruz al menos hay mucha gente joven que consume, por ejemplo, la coca o se reúne para consumir para consumir coca. Entonces, imagina el muchacho que se va a las 12 de la noche, que se va a casa después de haber consumido esto, se va a las 12 de la noche hiperactivado. Entonces le va a ser prácticamente imposible poder descansar porque su mente está súper activa, súper despierta en ese momento y va a tardar unas 2 horas o quizás mucho más su cuerpo en poder procesar ese contenido de lo que ha consumido, energizante, coca o cualquier estimulante que haya utilizado. Entonces es importante ir teniendo en cuenta estos detalles, ¿no? Cuidar de no estar muy estresados, tratar de manejar bien el día a día, gestionar bien los miedos, la ansiedad, la situación que tenemos en este momento da para que mucha gente esté ansiosa o se deprima porque no sabe hasta cuándo va a tener trabajo, si lo van a despedir o no. Entonces, hay una serie de cosas que van a ir sucediendo que nos predisponen. Y como decías tú, los hábitos, ¿no? Entonces, pongamos mucha atención a hacer un ritmo de sueño bastante acertado. Entonces, a partir de ahí podemos tener ciertas herramientas para poder ya empezar a gestionar. Ok. Claro que sí. Y eso es justamente lo que usted mencionaba, ¿no? El impacto que existe en la salud mental física en toda la población. Entonces, este es el tema que hablamos, que es importante esos hábitos, es importante la manera en que nosotros vamos a organizar nuestro día para tener también ese espacio de descansar y permitirnos a nosotros regular tanto la parte cognitiva, el estado, la parte anímica y la parte física, que es un conjunto, el ser humano es global, el ser humano es un conjunto de varias cosas que tienen que estar en equilibrio, por eso es importante. Entonces, va a afectarnos el insomnio día a día,
y va a ser un deterioro constante, por lo cual la problemática es importante, man. Sí. Haciendo una pausa, me acaban de comentar que no escribir al mensaje, que no estamos transmitiendo en YouTube en este momento, pero bueno, no se preocupen. Terminamos el, terminamos el mensaje, terminamos la transmisión, bajo el video y lo subo a YouTube y lo subo a Facebook. No se preocupen, vamos a estar compartiéndolo el enlace luego para que puedan verlo el programa en diferido, pero lo van a ver igual, no se preocupen. Muchísimas gracias. Ok, seguimos, Luis, seguimos. Continuamos entonces, aquí en la parte, puede que nos interese un poquito más, que es los consejos prácticos. ¿De qué manera nosotros vamos a poder higienizar nuestro sueño? Primero, y muy importante, mantener un horario regular. ¿Por qué es importante? Porque nuestro cuerpo, el ser humano es un ser de hábito. Nuestro cuerpo se va a ir adecuando a lo que nosotros le vamos otorgando. Entonces, en este caso, el que nosotros nos establezcamos un horario para poder descansar, nos establezcamos un horario de trabajo y también nos demos este espacio de libre estimulación, y con libre estimulación me refiero tanto a celular, tanto a televisión, tanto a cualquier hobby que se tenga por ahí, sino un espacio para descansar. El ser humano va a poder regular todas estas emociones, todas estas problemáticas, gracias a que se va a poner ese espacio, esa entrega, esa disciplina, podríamos decir, para poder mejorar lo que respecta a esta problemática, ¿no? Entonces, el horario regular puede ser, yo trabajo hasta las 10, bueno, pues de 11, ya ahí me dejo todos mis celulares, todas mis computadoras, todos mis juegos, todos los quehaceres que tengo, y ahí ya me acuesto para tener ese espacio en el cual ya voy a descansar y poder conciliar el sueño en un tiempo prudente. Entonces, realizar esos hábitos nos va a permitir a nosotros tener una higiene de sueño más correcta. Y aquí también donde entra la parte del ambiente óptimo, que es lo que usted comentaba justamente. Quizás una habitación muy fría o muy caliente, quizás haya mucho ruido por afuera. Entendemos que muchas veces eso es algo que no podemos controlar, quizás tengamos vecinos que sean muy ruidosos o similares. Sin embargo, en lo posible, tenemos que intentar que nuestro espacio, porque va a ser nuestro espacio, como les dijimos en la introducción, es tan importante el sueño que tercio de nuestra vida la pasamos durmiendo, por lo Mm. cual a algo tan importante tenemos que darle un espacio importante. Tenemos que intentar tener un ambiente propicio, un ambiente óptimo que nos permita a nosotros descansar, que nos permita a nosotros tener ese horario regular y así también, como les insisto, higienizar nuestro sueño. Es quizás es un mal hábito que actualmente no tenemos por el hecho de que hay las computadoras, hay los celulares, hay las redes sociales. Entonces, eso nos va a impedir la siguiente parte, que es la rutina relajante. Y aquí es donde tenemos varias técnicas, ¿no, licenciado?, que podemos nosotros utilizar. Hay una técnica muy interesante, que es la del conteo, y hay otra técnica que consiste en la respiración. ¿Gusta usted explicar la primera, dicen? Bueno, es algo muy sencillo, ¿no? A ver, lo primero, cumplir todos estos elementos que hemos visto desde el inicio, por ejemplo, para conciliar bien el sueño, tener la posibilidad de ya tener las pantallas apagadas, estar desconectados del teléfono, de estar desconectados de, ya dejar, cerrar todas las puertas, tener todo asegurado, tener todo listo para empezar a dormir, porque si me voy a ir a la cama y tengo todavía pendiente algo en la cocina, tengo pendiente ir al baño, hacerme higiene personal o algo, bueno, primero hago todo eso para después recién comenzar este proceso. ¿Ya? Lo primero que les voy a comentar sobre el tema del contar. Dos estrategias, dos variantes de contar. Todos saben contar del 1 al 100, ¿verdad? Yo creo que en la escuela lo aprendieron a buenas o a malas, pero lo aprendimos de alguna manera. Pero aquí la idea no es contar simplemente del 1 al 100, es contar al revés. ¿Qué tal si empezamos a contar del 100 hacia el 1? Pero lo vamos a hacer contando de uno en uno, ¿ya? De -1 hasta del 100 hasta el 1. Pero vamos a usar un lenguaje interno. ¿Cómo nos hablamos? Nosotros tenemos esa voz interna cuando pronunciamos las palabras, ¿ya? Cuando nuestro pensamiento tiene un tono de voz. Puede ser calmado, puede ser agitado. Para este ejercicio les voy a pedir que usen un tono de voz bastante calmado. Por ejemplo, si vamos a contar del 100 al 1, vamos a decir 100, 99,
98, 97, 96, 95. Y a ese ritmo, al mismo ritmo todo el tiempo, al mismo ritmo todo el tiempo para poder eh, calmar la mente, para poder calmarla, para poder tranquilizarla y seguir la secuencia continuamente hasta llegar del 100 al 1, ¿ya? Esa sería la primera alternativa. A veces hay personas que no se pueden concentrar con ese ejercicio porque les parece muy simple y como que la mente ya se empieza a despistar. En ese caso podemos usar una variante que sería contar del 100 al 1, pero de menos 3 en 3, que sería de la siguiente forma. A ver, vayan contando conmigo. ¿Cuál sería? Empezamos con 100, luego bajamos a 97, 94, 91, 88, 85, 82, 79, 76, 73, 70 y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál sería el ejercicio básico aquí? Tengan todo ya organizado, ya tengan el ambiente óptimo para descansar, luces apagadas, desconexión de pantalla. Vayan a su camita, pónganse en la posición más cómoda que les resulta dormir, ¿ya? Y a esto, si pueden hacer algo tan sencillo, es tan sencillo que parece mágico. ¿Qué tal si bostezan 2 veces antes de empezar a contar? Bostezar, o sea, lo que hacemos cuando nos da hambre, cuando nos da mucha hambre o cuando tenemos un poquito de sueño. Eso, el hacer un bostezo antes de empezar a contar, o si estoy en la posición más cómoda y hago 1 o 2 o 3 bostezos, hacemos de eso, ¿verdad? Pero hagámoslo bien como nos sale natural. Entonces, eso de alguna manera manda un mensaje al cerebro diciéndole ya, estamos empezando a descansar. Eso es como que la señal de que voy a empezar a relajarme para dormir. No puedo bostezar si estoy alerta, si estoy activo. Es imposible, no lo voy a hacer. Si estoy calmado y relajado, sí puedo hacer con eso. Entonces, ese detallito aumentemos al conteo. Bostezamos 2 veces o 3 veces si es posible y luego de eso empiecen a contar del 100 hacia el 1, de 1 en 1 o del 100 hacia el 1, de 3 en 3. Ustedes elijan el grado de dificultad, yo se los dejo como alternativa. Entonces, el de 3 en 3 necesita muchísima concentración, muchísima atención, porque hay que restar, hay que ir restando y hay que estar atento, concentradísimo en algo, ya, que la mente se cansa y tendrá que dormirse por obligación. Esa sería la primera alternativa, el primer ejercicio que vamos a practicar. Me gustaría escuchar sus comentarios. ¿Quiénes se animan a practicarlo, por ejemplo? ¿Quiénes se animan a practicar el contar del 100 al 1, de 1 en 1 o de 3 en 3? Ustedes elijan el grado de dificultad. El de 1 en 1 es súper fácil. El de 3 al 3 tiene su grado de complicación. Es un poquito más complicado, pero altamente efectivo para poder dormir. ¿Alguien se anima o ya utilizaba este tipo de ejercicios tan sencillos que también es autohipnosis, ¿no, Luis? Es autohipnosis porque estamos usando un lenguaje, un ritmo de lenguaje pausado, lento. Entonces, la hipnosis ericksoniana se caracteriza por eso, por usar un lenguaje pausado, lento, relajante, así tan relajante como la voz de su profesor de escuela que los hacía dormir porque era viejito y hablaba despacito y hablaba lento y nunca le subía el ritmo ni le bajaba y hacía que te dé sueño. A ese ritmo quisiera que aprendan a hablar el lenguaje hipnótico bueno, el lenguaje hipnótico. Para usar este ejercicio usen un lenguaje pausado, lento, despacio. Si yo hablo normalmente así, más agitado, por ejemplo, mi voz interna tiene que sonar 99, 98, 97, 96. No subo ni bajo el tono, lo mantengo todo el tiempo permanente. Entonces, ese sería el primer ejercicio que le vamos a regalar. ¿Algo que quieras comentar sobre esta técnica, Luis? Bueno, entendemos que es un poquito complicada a veces para las personas la matemática. Quizás no les guste estar restando o se les complique demasiado. Sin embargo, probarla es muy interesante por el hecho de que al estar nosotros enfocados, existe algo que se llama el efecto paradójico, ¿no?
Entonces, nosotros vamos a estar enfocados en este contexto que también es parte de la diagnosis que vamos a comentar luego. Va a existir ese choque en nuestro cerebro que va a decir, uy, bueno, me concentro, pero como me concentro, me canso. Como me canso, requiero dormir, requiero recuperar esas energías. Y esto es lo que nos va a permitir a nosotros, fisiológica o neurológicamente hablando, tener ese resultado positivo que va a ser descansar. Muy bien, le vamos a dar gracias a Esperanza que nos comenta que sí, sí le gusta eso del conteo. Perfecto, úselo, le va a ser muy útil. Honestamente, para mí es una de mis técnicas favoritas. Yo lo confieso acá públicamente, ¿no? Yo- Cuando me cuesta dormir un poquito, yo utilizo esta. Me pongo en la posición que me es más cómodo poder dormir, así casi en posición fetal, bien abrigadito y bostezar un ratito, unas dos bostezadas, y a eso va induciendo el sueño y ahí le metemos el lenguaje hipnótico contando del 100 al uno. En mi caso yo cuento de uno en uno para relajarme más tranquilo y mi mente va en automático. Entonces me funciona bastante bien. No recuerdo haber llegado al 50, en serio, no recuerdo haber llegado al 50. Sí, me resulta muy, muy efectivo, al menos como práctica personal, me resulta muy fácil. Em, pero eso sí, como les digo, tengo que hacer el tema de tener todo ya apagado, todo desconectado de todo. No hay televisión, no hay pantalla de teléfono. Ya fui a hacerme mi aseo personal, ya hice todo y en ese momento ya funciona muy, muy bien. Luis, ¿quieres comentar otra técnica? ¿Quieres compartir otra técnica para la gente? A Claro ver, que sí. ya tenemos el conteo. Vamos, una técnica más, a ver. Y Esta es después, si nos perdón. piden, si nos piden en los mensajes, le vamos a dar otra técnica más, pero si nos piden, ¿ya? Ya, entonces una sencilla, esta al contrario, sin usar números. Y tengo muchos conocidos que me dicen, no, por favor, números no, me voy a estresar más y no voy a poder dormir. Entonces, es algo, una técnica que se utiliza en ¿cómo eran? Los SEALs, los marines en Estados Unidos, cuando están en guerra, cuando están en situaciones así de mucho estrés, la utilizan porque es muy efectiva. Y yo en lo personal la he probado porque he estado preparando técnicas que sean útiles justamente para ustedes. Y es una técnica de respiración. Nosotros, cuando estamos de pequeñitos, cuando somos bebés, tenemos la capacidad de dormir cuando querramos. Nosotros podemos agarrar, estar echados ahí un ratito y nos dormimos. Entonces, en base a eso, se ha determinado que la respiración es imprescindible para poder tener un buen descanso y conciliar el sueño. Por lo cual, esta técnica consiste, y si ustedes gustan, pueden ir acompañándome mientras la demuestro, en que nosotros vamos a respirar. Primero les explico. Vamos a respirar todo lo que podamos, así profundamente. Vamos a hacer una respiración, bueno, un poquito complicado, diafragmática. E intentemos que nuestros hombros no suban, ¿sí? Entonces no vamos a respirar como usualmente hacemos, sino con los hombros abajo respiramos. Y ahí respiramos bien profundo. Y luego de que tengamos todo el aire ahí contenido, así ya lo más que no podamos, respiramos una vez más así. Lo más fuerte que puedan, pero respiran así, asumiendo todo el aire que puedan, ¿sí? Van a quedar ahí como hinchados. Y luego de eso, de a poquito, van a ir botando el aire por la boca así, despacio, relajados, ¿sí? Y tienen que ir mentalizándose un descanso. Y es más, si pueden, tienen que borrar todos los pensamientos que tengan y se enfocan en la respiración. Esto lo van a hacer 3 veces. Y con esas 3 veces les aseguro que no van a saber en qué momento se van a quedar dormidos. Es más, es más sencilla para aquellos que no les gustan los números, especialmente para los conocidos que nos van a ver en la transmisión, que no les gustan los números, esta técnica es buenísima. Entonces, repitiendo, respiramos profundamente sin suspender los hombros, respiramos y tenemos todo el aire ahí y luego una vez más y luego por la boca despacito, súper despacio, ¿sí? Controlando siempre el aire. Como les decía, esto es algo fisiológico. Nosotros de niños sabemos respirar y como sabemos respirar, cualquier momento nos dormimos. Precisamente por eso es que esta técnica sirve, porque la respiración va a ser importantísima a la hora de descansar. Entonces, esto sería, licenciado. No sé si están comentando, creo que algo en el chat, ¿no? Y estaba viendo un mensaje acá que me dice, bueno, nos comenta Daniela que ella sufre de ansiedad y cuando voy a dormir a veces es como un sobresalto o como tipo
apnea, o sea, ese sobresalto, ¿no? Y como que las personas que tienen ansiedad, bueno, hay de fondo hay otras cosas, ¿no? Que no solamente es la falta de sueño, sino también está el tema del miedo que se ha instalado en el cuerpo, básicamente, ¿no? La ansiedad tiene que ver mucho con el miedo, con eventos traumáticos o con miedos a futuro. Entonces, esa serie de cosas hacen que la persona tenga sobresaltos generalmente y no puedan dormir. Una de las características del insomnio, que lo explicaba Luis al principio, era el tema de tener, mm, de poder, ¿cómo les explico? A ver, eh, cuando la persona ya del insomnio, muchas veces duerme, le cuesta dormir, hay una de las características, cuando le cuesta dormir, ¿no? Esa dificultad básica para dormir. O el despertarse frecuentemente, esa es otra de las cosas. Cualquiera de las dos, ya la persona con ansiedad la va a vivir, o sea, la ansiedad y la hipnosis, perdón, y el insomnio va muy de la mano, o sea, persona que vive con ansiedad o duerme mucho o no duerme, una de las dos características. O duerme mucho porque le da mucho sueño y te quedas dormido hasta tarde y prefiere no despertar porque ahí van combinados entre ansiedad y depresión, van muy de la mano. Y en otros casos, las personas que sufren de ansiedad, ataques de pánico y temas afines, que va a generar la característica de que no pueden dormir, no pueden conciliar el sueño porque les resulta muy difícil hacer eso de conciliar el sueño. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos que entender que son dos cosas que tenemos que trabajar, quizás al mismo tiempo. Una de ellas que tenemos que trabajar sería el tema del insomnio en sí. Hay estrategias y técnicas que con Luis vamos a empezar a trabajar. Y la otra sería trabajar también la ansiedad para ver qué está pasando con la persona, ¿no? Trabajarlo, primero trabajar con los síntomas de la ansiedad, los miedos, la taquicardia, los problemas estomacales, el nudo de la garganta, los temblores o todos estos síntomas. También como parte del trabajo con la ansiedad, en el programa, yo tengo un programa que se llama Vivir sin Ansiedad. En la primera parte trabajamos solamente en gestión de síntomas. En la segunda parte vamos a trabajar la base traumática de la ansiedad, porque no es que un día desperté, ay, tengo ansiedad. No resulta tan fácil o tan sencillo. Hay toda una estructura previa que se va a dar para que la persona tenga ansiedad. Vivir maltrato, vivir violencia. La mayoría de mis pacientes que vienen con el tema de ansiedad es porque han sufrido violencia, maltrato en casa, ¿no? Y llegar a casa y no saber si voy a descansar bien porque llega alguien que bebe mucho y hace escándalo en casa, o porque ha sufrido algún tipo de violencia o abuso. Entonces, hay una serie de eventos de miedo, hasta de pánico, de miedo realmente duro. Entonces, eso lo dejamos pasar y lo acumulamos a lo largo del tiempo y terminamos haciendo nosotros esta especie de, de adulto lleno de traumas. Entonces, tengo ansiedad. Hay diferentes factores. Estoy hablando de dos factores simplemente, los traumas, ¿ya? Y hemos hablado también de la situación social y la situación del ambiente, que también puede ser generador de insomnio y de ansiedad. Pero también puede haber otros factores genéticos, que eso lo veremos en otros temas, ¿no? Factores biológicos como la falta de vitaminas o de algunos minerales. Entonces, eso también podría generar el tema de la ansiedad y hasta del insomnio. Entonces, hay una serie de factores. Nosotros estamos viendo solamente acá la parte de comportamientos, ya, los hábitos. Vamos a ver esa parte. Muy bien. ¿Hay una otra actividad que quieras hacer, utilizar acá, querido Luis? A ver, no escuché, no leí ningún mensaje del público acá de quienes nos siguen en la transmisión para ver si quieren otra técnica más. Luis tiene varias, así que aprovechenlo de tenerlo esta noche porque es, es de las pocas veces antes que se haga famoso que lo tenemos aquí en el estudio para poder transmitir con nosotros. Dentro de poco tiempo va a ser, tengo campo en mi agenda, me va a preguntar si tiene campo en la agenda para poder transmitir con nosotros. Entonces, si alguien quiere más técnicas o quiere preguntar algo sobre las que ya practicamos, estamos con el micrófono abierto o escriba mensaje o prenda el micrófono y comenta. De todas formas, licenciado, igual podemos ir avanzando con el tema de la hipnosis. Quizás ahí ya se generen más preguntas Dale, y adelante. empezamos a conversar. Sí, adelante, continuamos, Luis.
Al Avanzamos final, entonces. al final le voy a arreglar una técnica entonces. Ya, perfecto. Entonces, aquí ya el tema interesante de nuestra conversación, de nuestro podcast ahora, la hipnosis ericksoniana. La hipnosis ericksoniana va a ser una técnica, creo que estamos viendo otra técnica más ahí. Al final, supongo, ¿no lo dicen? Sí, sí, al final. Terminamos Ya. esta parte. En este caso, la hipnosis ericksoniana, que es uno de los tipos de hipnosis, porque hay clásica y ericksoniana, en el cual estamos formados, el licenciado y yo, mi persona, nos va a permitir tener un enfoque profundo y personalizado, que son las características principales que tenemos aquí, y sin inmiscuirnos tanto en la vida personal de la persona, pues para la redundancia. Nosotros vamos a trabajar mediante técnicas inductivas para poder desarrollar nuevos patrones en el comportamiento, en la parte conductual del paciente. ¿Por qué paciente? Porque la persona no hace casi nada, va a estar sentado, enseguida vamos a explicar. Y bueno, aquí son los principios clave que tenemos. La principal vendría a ser la individualización que les comentaba, que se hace una intervención muy a profundidad y específica para la persona, en base a las experiencias de la persona. Nosotros no nos vamos a intrometer en ningún tema quizás que no nos compete, que se puede extender hacia algo más, sino que vamos a ir directo al punto, al problema. Como les identificamos el problema y tenemos el 80%, bueno, entonces aquí vamos a individualizar al paciente, se trabaja de manera individual y nos vamos en base a ciertas preguntas, en base a ciertas técnicas, vamos nosotros a lograr una recopilación de información que vamos a utilizar, el siguiente punto, para aprovechar esos recursos que tenga la persona en su interior. En que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad biológica y evolutiva de autorregularnos. Nosotros tenemos la capacidad y justamente en terapia lo que se busca es eso, que la persona encuentre, otorgarle esas herramientas para que de manera autónoma se pueda regular, se pueda gestionar y pueda cumplir cualquier cometido que busque. Entonces, aquí es también donde entra la parte de seguida, perdón, donde entra nuestra permisividad, que vendría a ser donde el terapeuta guía de manera clara, tranquila, con una voz neutra, como comentaba el licenciado, de ese ambiente de aceptación, que es muy importante romper ese esquema que muchas veces uno habla de hipnosis, que era, lo estábamos riendo ahora, ¿no, licenciado? Que las personas piensan, uy, los vamos a convertir en pollos y se van a quedar eh, queriendo maíz o van a empezar a cacarear. No, para nada. Son trucos de magia, eso se llama hipnotismo. En este caso, la hipnosis nos va nos va a permitir trabajar con el paciente sin irrumpir los límites profesionales. Entonces, por eso es permisividad. Se va a generar un ambiente de confianza en el cual todo está científicamente comprobado, que nos va a crear esa capacidad, nos va a crear ese rapport, que lo llamamos así, esa vinculación con el paciente para que, estando tranquilos, estando relajados, podamos nosotros generar esa inducción en la conducta, generemos ese trabajo consciente. Y bueno, aquí es donde hablamos consciente e inconsciente. ¿Por qué? Ese sería el cuarto elemento que se trabaja en la hipnosis. El inconsciente tiene esa sabiduría, tiene esa capacidad de cambiar por sí solo, que es lo que le comentaba antes. El ser humano tiene esa capacidad de regularse. Sin embargo, requiere que se le muestren las herramientas o que se le abra un espacio un poquito en el camino para que el ser humano continúe por eso. Entonces, todos tenemos esa capacidad. Lo que hacemos en hipnosis es encontrar cuál es el camino correcto, con las palabras adecuadas, con la comunicación, tanto la verbal como también la no verbal, que eso es lo que se observa en el paciente, para nosotros con esta información, para qué camino es, abrir un poquito y que el paciente siga, para poder justamente resolver la problemática que existe, porque la hipnosis se puede utilizar en muchas patologías. Sin embargo, lo que nos compete aquí es el insomnio, que hemos visto que está bastante, ¿sí? Entonces, hablando de cómo la hipnosis puede ayudar, aquí de manera un poquito más resumida,
Nosotros vamos a iniciar con una relajación profunda, algo importantísimo para que la información sea recepcionada por la persona. Se genera un ambiente calmado, un ambiente relajado y un ambiente seguro, que es lo más importante. Todo siempre va a estar direccionado a un profesionalismo estricto, el cual la persona va a estar en un estado propicio. Te quedaste sin audio, Luis, te quedaste sin audio. Volvé a activar tu audio. Hola, hola, ahora sí. Sí, sí, ok. Ya, perfecto. Bueno, Un les minuto, comentaba, tranquilo, continuamos. ya. Bueno, en este caso, el tema del estrés, de las emociones, que nosotros vamos a, a gestionarlas en ese estado de confianza, de relajación, porque gracias a que nosotros vamos a estar tranquilos, vamos a generar una nueva estructura. Bueno, creo que Luis se nos está quedando sin señal en un momento ya. Ah, ok, ya volvió tu señal. Seguimos, Luis. Uy, ¿qué estará pasando? Bueno, les comentaba que es importantísimo, ¿no? Estos dos primeros pasos y que gracias a eso se va a generar el tercer paso, que es el cambio de creencia. En este caso, el cambio de creencias va a ser, necesito las 8 horas para poder descansar bien, que como les dije al principio es un mito. En realidad no es tanto la cantidad de horas que durmamos. Porque una persona con depresión, una persona con ansiedad, puede pasar todo el día durmiendo, sin embargo, se va a seguir sintiendo cansado, va a seguir sin ganas de hacer nada. Por lo cual no es tanto las horas que tengamos, sino la calidad de sueño que tengamos en esas horas. ¿Sí? Aquí, licenciado, si usted puede aportar algo, por favor, que creo que mi audio no queda. No, no, claro, justamente cuando hacemos el proceso de hipnosis tenemos que primeramente tener toda la información previa sobre las creencias, las situaciones en las que suceden. Entonces, hay una serie de estructuras que hacemos al principio, ya para cuando tenemos toda la información necesaria y no es que simplemente apretamos un clic para que la persona cambie, ¿no? Tenemos que ver que la persona sí tenga la predisposición para cambiar, que sí tenga un objetivo, por lo menos imaginar cómo quiere su futuro, cómo quiere verse en los siguientes días cuando cambie su creencia y cuando haga cuando hace, cuando hace ese clic ahí interno, qué es lo que quiere conseguir. Entonces, buscamos que la persona esté completamente predispuesta a poder trabajar, a poder entrar al proceso hipnótico, a permitirnos eh, trabajar con lo que quiere trabajar, permitirnos organizar a detalle lo que quiere conseguir en el proceso de hipnosis. Entonces ya cuando entramos a la hipnosis en sí, bueno, la relajación profunda es clave, ya porque tiene que tener la capacidad de relajarse. La persona que no tiene la posibilidad de relajarse porque anda extremadamente alerta, es bien difícil de poder acompañar en este proceso. Entonces es una condición básica el tema de que la persona tenga la capacidad de gestionar sus emociones, que pueda relajarse, que pueda darse a la oportunidad de trabajar en su inconsciente, en lo que quiere trabajar, en esos cambios de creencias que vamos a trabajar, como decía Luis. Luis, una consulta aquí. Este proceso, bueno, antes, quizás viene la siguiente diapositiva, mejor no te interrumpo. Te dejo continuar y después te hago una preguntita acá que necesito. Exactamente, ahí vamos. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, igual se puede hacer la pregunta, también si el público tiene alguna pregunta acerca de la hipnosis, la puede hacer con confianza. Bueno, acerca de la hipnosis terapéutica, qué es y por qué es tan útil. Lo he explicado de una manera un poco detallada, quizás no se llegue a entender de manera clara, pero aquí con esta pirámide nos van a despejar las dudas. Nosotros para hacer el proceso terapéutico en hipnosis, lo que vamos a realizar es un, un estado de relajación, que es el paso primordial para que nosotros podamos trabajar con los patrones que comentábamos hace rato, ese cambio de creencia, ¿sí? Entonces, tras de la terapia, se va a gestionar, les voy a estructurar más o menos cómo sería. Nosotros vamos a estar en el consultorio, se sientan los pacientes como una terapia convencional y aquí lo que se permite es hacer ese RAP, esa, esa vinculación del paciente con el terapeuta
para que haya esa confianza, ese espacio ameno que nos permita relajarnos, que nos permita estar tranquilos. Luego aquí lo que ocurre es que nosotros vamos en base a la información recopilada en una anamnesis, y la primera sesión siempre va a ser la anamnesis, donde se va a recopilar toda esa información que les comentaba, de- donde vamos a ver la parte del no verbal, la parte verbal, donde vamos a analizar nosotros cuál serían los principales incidentes en el insomnio como tal, y ya en la siguiente sesión trabajamos con ese estado de relajación, con esa información, y vamos a la parte de la sugestibilidad. La sugestibilidad es una capacidad que tiene el ser humano, en palabras sencillas, de que uno le comenta algo, uno le dice algo, la persona se lo cree y lo hace, ¿sí? Entonces, la persona tiene esa capacidad de gestionar sus emociones, gestionar sus creencias, y en base a lo que uno le va a comentar, lo que le va a ordenar, lo que le va a decir con la hipnosis, la persona va a poder realizarlo de manera rápida y efectiva. ¿Sí? Por eso es que estamos proponiendo esta técnica para el insomnio. Que hay otras técnicas, hay otros métodos que son muy eficaces, sin embargo también tienen sus características, ¿no? Como puede ser el tiempo de duración, que indagan en el pasado de la persona, que indagan en muchos detalles. Sin embargo, aquí en la hipnosis lo que vamos a hacer es esa sugestión que vamos a trabajar en base a la información recopilada para poder nosotros inducir a un estado de relajación, los relajamos y luego de eso vamos a acceder al inconsciente de la persona. No es que estén ahí sin saber ni escuchar nada. En realidad, todo el tiempo de la sesión, la persona está, bueno, hablando neurológicamente, en un estado de frecuencia en su cerebro súper bajo, por lo cual puede sentir casi todo lo que hay a su alrededor. Siente todo, escucha todo, percibe todo, pero está enfocado en la voz del terapeuta y en las órdenes hipnóticas que vamos a realizar para poder tratar la problemática, ¿sí? Esto es donde entra la sugestibilidad. Y la sugestibilidad es donde se le va a decir al paciente, bueno, un ejemplo, ¿no? Ahora, cada vez que veas tu cama, vas a abrazar tu almohada, vas a respirar o hacer una de las técnicas que mencionamos anteriormente, y luego de eso vas a quedar profundamente dormido. ¿Sí? Es importante aquí la modulación de la voz, el lenguaje neutro, y nosotros también poder entender el ritmo del paciente. Y son varias técnicas, son varios detalles que hay que tomarlos en cuenta. Por eso es que la formación en la hipnoterapia es importante. Sin embargo, de manera general, para que se pueda entender cómo es el proceso, podemos explicarlo en esta pirámide, que es inducir al estado de relajación, la parte de la sugestibilidad y el acceso al inconsciente mediante esas órdenes hipnóticas. ¿Sí? Entonces el paciente va a estar relajado en la silla y solamente va a escuchar toda la información que tenga que dar el terapeuta. Y la información la va a recepcionar de manera más directa, porque al estar en un estado relajado, al estar tranquilo, al estar gestionando estas emociones, el único foco del paciente va a ser esa voz y las órdenes. Eso es lo bueno, eso es lo grato de esta terapia, que muchas veces nosotros cuando vamos a terapia quizás tengamos una cosa, luego nos viene otra, luego nos viene otra más para decirle al terapeuta. Sin embargo, en esta vamos a estar tranquilos, en silencio, calmados, únicamente escuchando, y de esta manera se van a tener buenos resultados, porque estamos enfocados en el problema. Estamos enfocados en el problema y estamos enfocados en la solución a ese problema. Entonces, eso es lo importante aquí en esta parte terapéutica. ¿Y por qué es tan útil la hipnosis? Porque es que es algo es una herramienta de cambio, como mencionamos aquí en la diapositiva, porque nos permite acceder de manera eh, fácil al subconsciente, que es donde están todos nuestros patrones de conducta. ¿Se respondió, licenciado? O... Sí, sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. No quería que queden dudas sobre esto para que la gente que se anime a hacer la terapia de hipnosis para el insomnio tenga clarísimo que esto sí da resultado, porque, bueno, al fin y al cabo es importante buscar las formas más fáciles de solucionar las cosas que a veces parecen difíciles, ¿no? Entonces, la hipnosis es una de las más fáciles técnicas más fáciles que de trabajar y que es muy efectiva, altamente efectiva cuando se dan todas las condiciones para trabajar con el paciente. Claro Ya. que sí. Ok. Otra cosa más que podemos ir viendo acá.
Perdón, ¿tienes algo más que comentar sobre la hipnosis, Luisito? Si no, vamos por la técnica, ya estamos llegando. Ok. Las técnicas podría ser, o si gusta, claro, yo supongo que va a ser precisamente de eso. No, no, dale, terminemos esto. Bueno, este es un recopilado de información en el cual vamos a ver cómo sería la hipnosis como tal. Primero vamos a visualizar eh, un espacio tranquilo, un espacio relajado, un ambiente propio para la persona. Luego la relajación progresiva, la respiración que les comentaba que era muy importante, y se hace una cuenta regresiva para poder inducir a la persona a ese estado calmado en el cual se va a trabajar, ¿no? Eso sería, son con imágenes más bonitos, más tranquilos. Lo dejo 10, listo. 10 segundos para algo que tarda bastante rato en el consultorio, ¿verdad? Claro. Tratar de explicar en 10 segundos eso que trabajamos durante un buen rato, 20 minutos, media hora, en tiempo real para que la persona logre hacer todo este proceso. Logra hacer todo este proceso como para poder conciliar el sueño con mayor facilidad, porque todos sabemos dormir, lo hemos hecho desde siempre, ¿no? Desde que nacemos, sabemos dormir, es algo tan natural como la respiración, solo que en el camino perdemos ese hábito por diferentes razones, perdemos esa facilidad para dormir porque llenamos de tantos problemas la cabeza que no la podemos vaciar. Llenamos de tantas creencias, de tantos pensamientos negativos y de tantas cosas, que si no logramos sacarlas y si no logramos vaciar eso, estamos luchando contra algo que no vemos, pero que sabemos que nos hace mucho daño. Entonces, la hipnosis justamente nos va a ayudar para hacer este proceso mucho más rápido. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos, Luis, en este caso? Quienes viven en Santa Cruz, por ejemplo, y si las personas son de Santa Cruz y quieren participar de manera presencial y han estado aquí en el programa, pues escríbanos aquí el mensaje en este momento y lo vamos tomando nota de la persona y la ponemos en lista para la siguiente semana a comenzar su proceso, ¿ya? El costo mínimo, vamos a cobrar costo mínimo por ser simplemente parte del trabajo de voluntariado que va a ser Luis durante unas 2 semanas acá en el consultorio. Bueno, perfecto. Entonces va a ser costo mínimo. Luis, ¿hay alguna posibilidad de hacerlo virtual? Porque muchos de los que están en la transmisión ahora y de los que van a ver la transmisión después en YouTube y en Facebook, porque ahora tuvimos un problema serio de tecnología para usarlo. Bueno, entonces después van a verlo y quienes no viven en el país, ¿cómo haríamos para beneficiarnos con esto? ¿Qué alternativas tienes? Bueno, en este caso sería algo bastante experimental, ¿no? Nosotros estamos probando con realizarlo en un ambiente adecuado, con ciertos requerimientos, como ser un espacio tranquilo, un espacio vacío, el que tenga audífonos, preferentemente así como con cascos como lo de usted, y que tenga tiempo y predisposición. Entonces, podemos hacer una cita por Zoom también con algunas personas para poder ver la efectividad que tenga nuestra hipnosis. Son 4 sesiones, eso no hemos mencionado, me parece, en la conferencia, en la charla. Son 4 sesiones que estamos estipulando para poder hacer la primera de anamnesis, donde se recopila la información. La segunda vendría a ser de ya la aplicación de la hipnosis como tal. La tercera aplicación de hipnosis y de ser necesario reforzarlo con una cuarta, solamente de ser necesario. En principio son 3, sin embargo, 4 de ser necesario. Por lo cual, si es que la persona se compromete, se le haría firmar un consentimiento informado para que haya ese compromiso, porque esto es algo serio. Esto es una técnica terapéutica que va a tener tanto relevancia para la persona como para nosotros, lo cual se requiere ese compromiso que usted comentaba hace poquito tiempo. Es importante que la persona realmente busque ese cambio, quiera ese cambio y tenga esa predisposición para trabajar de manera conjunta. Sí, y la disciplina, seguir el tratamiento, las sesiones, la puntualidad, tendrían que ser imprescindibles para que nosotros podamos trabajar de manera remota. Se puede. Eso es lo bueno. Entonces Oh, ya usted vería la ya. logística de eso. Para entender lo siguiente, yo tengo la plataforma de Zoom y lo podemos usar esto para trabajar con una sola persona, ¿verdad? Entonces, pero requisitos como mencionabas, que tenga muy buena conexión a Internet, o sea, muy buena, realmente muy buena conexión a Internet para que no se nos caiga la señal en ningún momento. En mi caso, por ejemplo, yo uso el cable de Ethernet, el cable de Internet, un cable azul que tengo que lo conecto del router de mi computador,
del Wi-Fi de acá de la oficina y lo conecto directamente a mi computadora. Así que estoy tranquilo que la señal no se me va a ir toda la noche. Pero si usas Wi-Fi, por ejemplo, a veces se va y mejor que estés muy cerca del aparato del router para poder participar. Digamos, ¿no? Otra de las cosas, en el lugar en el que vas a estar, por ejemplo, si vas a participar de manera virtual, aquí Elizabeth me dice que es de Oruro. Ya, por ejemplo, si Elizabeth quisiera participar en las 3 o en las 4 sesiones que vamos a hacer de hipnosis, en este caso virtual con Luis, sería lo siguiente: tener, tener la, tener buena conexión a Internet, que sería el primer requisito. Segundo, estar en un lugar completamente privado, donde no te vayan a interrumpir, donde los niños no estén corriendo, las personas no estén cruzando de un lado para otro, porque eso no te permitiría estar en un estado de relajación. No te permitiría entrar en un estado de relajación. Entonces, eso va la segunda. La tercera, usar los audífonos, tener los audífonos para ponértelos así y tener que el ruido del ambiente no te invada, no te perturbe para nada. Ese sería un tercer requisito. Luego, firmar el consentimiento, que sería el siguiente, y participar. O sea, la puntualidad y esas cosas son reglas básicas de poder el trabajar, ¿no? Entonces, como le decía, el costo, vamos a poner un costo mínimo ya para poder acceder, para que puedan acceder a este servicio. Estaba pensando en, bueno, ya, a los que pregunten les voy a decir internamente el regalo que le vamos a hacer, ¿no? A las primeras 5 personas que se anoten le vamos a dar completamente gratuito, Luis. A las primeras 5 personas solamente, ¿verdad? Sí, 5 primero. Ok, a los 5 primeros, entonces, que escriban un mensaje aquí en el grupo, les damos las 4 sesiones de forma gratuita y a las demás le cobramos un costo bastante significativo de 150 bolivianos por cada sesión. Sería, bueno, prácticamente eh, cuatro- 500 bolivianos, 450 bolivianos por 3 sesiones y 500 bolivianos aproximadamente por todo el proceso. Pero a los primeros 5 se lo vamos a dar de forma gratuita. Entonces, María Luisa Soto, entonces la primera que se anota para el programa, no sé si va a ser presencial o virtual, eso por favor ahorita lo vamos a ir tomando en cuenta, ¿ya? Ok, ¿alguien más? Vayan escribiendo, no sé si alguien más lo va a querer participar de forma gratuita, perfecto. Ok, desde Cochabamba, María Luisa Soto. Imagino que Elizabeth, que desde Oruro también quiere participar, espero su mensajito acá. Muy bien, Luis, algo más antes de hacer la última técnica, tenemos dos ya para lista de virtual, vamos a hacer no es un experimento, sí, este ensayo de decir, bueno, quiero hacerlo bien, ¿no? Queremos hacerlo lo más serio posible, por eso las condiciones que acabamos de poner. Cumplan esas condiciones y les aseguramos que el resultado va a ser bastante efectivo. Yo trabajo con personas de manera virtual, pero no uso hipnosis, uso otras técnicas. Yo manejo, la mayoría de mis pacientes son virtuales, entonces sé lo importante de la buena conexión, sé lo importante del silencio, sé lo importante de las cosas, de tener la buena conexión sobre todo. Muchas veces me ha tocado tenerlos en su carro, te cuento, Luis. Encerrado en el carro, con aire, están bienísimos, nadie los molesta ni nadie los perturba ahí. También es un buen lugar para hacer terapia. De paso que pueden reclinar el asiento para medio relajarse un poquito. Muy bien, ya tenemos a Daniela, tenemos a María Luisa Soto y tenemos a Elizabeth. Tenemos tres. Muy bien, voy a anotarme los nombres para pues tenerlos en lista para después, ¿ya? Muy bien, tengo los mensajes acá. Eh, les voy a pasar mi número de WhatsApp acá, por favor, para que me escriban al interno 04902 784-04-902, 591 como código de país. Ok. Ah, ya, los que están en el grupo me están escribiendo en el grupo. Ya, muy bien. Hago la lista entonces de las primeras 5 personas y ya tenemos ahí. Y las demás, vamos a ponerle 100 bolivianos por cada sesión, 400 pesos por todo el proceso a los que están en Bolivia. Ese va a ser el costo mínimo que podemos darle, ya sea presencial o virtual. ¿Te parece, Luis? Perfecto. Perfecto, muy bien. Ya tenemos en el grupo, también me están escribiendo para ver quiénes más se están apuntando. A este número, por favor, me escriben, a este grupo me escriben las personas que quieran participar y con todo gusto lo vamos a empezar a programar para la siguiente semana. Los que son virtual y los que son presencial, pues hacemos aquí en el consultorio. Muy bien, la última técnica, antes de cerrar. ¿Te parece, Luisito? Claro que sí.
Te comento que en el grupo, aquí en la transmisión está Claudia, Claudia, la coordinadora de la formación de hipnosis que teníamos aquí en Mens Venilia, Bolivia, que bueno, que somos parte de la escuela de Barcelona, de España, y está aquí con nosotros. Y bueno, esta técnica se la voy a robar a Elizabeth, por favor, no te enojes, Claudita, ya. Además que está de manera pública, ¿no? La he visto en Facebook, la he visto en YouTube varias veces, varias personas que lo utilizan, y es una técnica muy sencilla. Me gustaría que la practiquemos ahora para ver cuál es el grado de efectividad. Pueden practicarla hoy en la noche. Primer requisito para eso, otra vez, estar en posición, la posición más cómoda para dormir. La posición que a ustedes les resulte más cómodo, más fácil para dormir, esa posición. En mi caso, de costadito y casi en posición fetal. Esa es mi posición más cómoda. Yo ahí voy a dormir sí o sí. No importa lo que pase a mi alrededor, seguro que me duermo. Entonces, cada uno tiene su posición favorita para dormir, la posición en la que se duerme mucho, mucho más fácil. Esta técnica que vamos a usar es de autohipnosis. Entonces, como estamos hablando de hipnosis, pues usemos la autohipnosis para poder facilitar el proceso, ¿no? Para hacer esta técnica, como les decía, ya están en posición cómoda, tranquilos, relájense, respiren con calma. Y en ese momento vamos a hacer el ejercicio. Consiste en algo tan sencillo como esto. Van a, como el cuarto está apagado o oscuro, les voy a pedir que cuando abran los ojos, la luz se va acomodando a nosotros, ¿no? A la oscuridad nos acomodamos un poco y podemos percibir algunas cosas. Entonces abren los ojos y van a mencionar 5 cosas que pueden ver frente de ustedes. Presten atención a 5 cosas y menciónenla con esa voz lenta, pausada, como fuimos enseñándoles al principio, ¿no? Que era, para provocar la hipnosis necesitamos un lenguaje hipnótico, pausado, calmado, en calma. Entonces, en ese momento están en la posición más cómoda para dormir, abren los ojos y observen 5 cosas y menciónenla internamente en su cabeza. Veo la cámara, veo la puerta, veo la lámpara, veo el micrófono y veo el computador. 5 cosas, 5 cosas que veo. Luego cierro los ojos, sigo respirando con calma y voy a prestarle atención a 5 sonidos, 5 cosas que escucho. Escucho el aire acondicionado, escucho mi voz aquí en el salón, escucho la ventana que vibra con los vehículos de afuera, escucho un ruido de una persona por allá caminando y puedo escuchar hasta mi respiración. Puedo escuchar mi respiración. Entonces, 5 cosas. 5 cosas que escucho. Las menciono, las voy enumerando. Sigo con los ojos cerrados. 5 cosas que puedo sentir. Puedo sentir mis pies en el suelo. Puedo sentir la silla en la que estoy sentado. Puedo sentir el escritorio. Puedo sentir el aire que ingresa por mi nariz. Y puedo sentir mis lentes si los toco. Entonces, en ese lugar también en el que están 5 cosas que puedan sentir o tocar en la posición en la que están para dormir. Una vez cumplidas las 3, vamos a continuar. 4. 4 cosas que puedo ver, 4 cosas que puedo escuchar y 4 cosas que puedo tocar o sentir. Entonces, voy a repetir. 4 cosas que puedo ver la cámara, puedo ver la puerta, puedo ver el micrófono y puedo ver la lámpara. Cierro los ojos y otra vez, 4 cosas que puedo escuchar. 4 cosas que puedo escuchar y después 4 cosas que puedo sentir. Termino el proceso, vuelvo a abrir los ojos y diría 3 cosas que puedo ver. Lento, pausado. Se vale repetir las cosas que ya dijo antes. Se vale repetirlas. Entonces, 3 cosas que puedo ver la puerta, puedo ver la cámara y puedo ver la lámpara. Cierro los ojos y 3 cosas que puedo escuchar. Puedo escuchar el aire acondicionado, puedo escuchar mi respiración, puedo escuchar mi voz. 3 cosas que puedo sentir mis pies en el suelo, puedo sentir la silla en la que estoy sentado y puedo sentir el escritorio.
Y luego, si puede todavía, si no se ha dormido todavía, abre los ojos y dos cosas que puede ver, dos cosas que pueda escuchar y dos cosas que pueda sentir o tocar. Muy bien. Ejercicio básico para que puedan practicarlo esta noche. Autohipnosis, usen un lenguaje calmado y pausado para poder relajarse y tranquilizarse. Ok, muchísimas gracias. ¿Cómo estamos, Luisito? ¿Estamos bien? ¿Te dormiste? ¿Sigues despierto? Relajado, muy relajado. Muy bien. Estas técnicas son como un regalito, un plus para las personas que nos han seguido en el programa hasta el final. Y bueno, ya tenemos a los registrados aquí en el grupo. Te cuento, Luis, para que la próxima semana, a partir del lunes, vamos programando cuándo los vamos a atender. Y la frecuencia de las sesiones, ¿cómo recomienda Luis para vos que vas a ser el terapeuta principal en esta ocasión? Sería lo adecuado realizar las días por medio. Entonces, primero la anamnesis, luego la hipnosis como tal, y luego de la primera hipnosis, una segunda, que sería también con un tiempo de un día, para de una vez tener resultados. Lo que queremos es que sea una terapia breve, porque caracteriza justamente por eso la hipnosis. Entonces, ya de ser necesaria una cuarta sesión, ahí ya se la reprogramaría. Perfecto, entonces si empieza el lunes, continúa el miércoles y el viernes terminan las tres sesiones y si es necesario la cuarta la próxima semana. ¿Te parece? Exactamente. Sí, Muy bien. perfecto. Muy bien, muy bien. Ok, así comenzamos entonces, Luis. Em, Muchísimas gracias, la verdad, por acompañarme, Luis, por esta iniciativa de poder ofrecer este servicio. Es muy necesario, te cuento, porque el índice de personas, bueno, la cantidad de personas que les cuesta dormir o conciliar el sueño es muy alta, sobre todo en este momento, en esta situación que nos toca vivir en, en el país, pues bueno, ha sido bastante duro para todos, ¿no? Y si podemos aportar con algo de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia, pues para eso estamos aquí. Algo, bueno, palabras de despedida, Luisito. Muchísimas gracias por la atención. Me gustó esta imagen que le estoy dejando aquí en pantalla. Me gustaría que se queden con esa imagen, que es un resumen de lo que consiste la hipnosis, de manera resumida, evidentemente, sin embargo, bien clara y concisa. Agradecerles por su espacio, por su tiempo, y será un gusto trabajar con ustedes. Y si el licenciado así lo permite, que tengamos nuevas reuniones, nuevas presentaciones muy pronto. No, seguro que sí, vamos a presentar los resultados, Luis. Dentro de unas 2 semanas vamos a presentar los resultados, cómo nos fue, vamos a ver los testimonios de las personas que han participado para que esto lo hagamos más grande, ¿no? Entonces, Claro. tenemos toda la predisposición para poder acompañarlos. Muchísimas gracias, la verdad, por todo, por el tiempo que nos han dado. Nos pasamos un poquito de la hora, pero bueno, era necesario explicarlo así tan ampliamente. Muchísimas gracias a Daniela, Claudia, muchísimas gracias a quien más nos estaba comentando, María Luisa, Elizabeth, que han estado siguiéndonos aquí en la transmisión y han estado mandando un mensajito también de esperanza. Y bueno, muchísimas gracias, la verdad, porque han estado acompañándonos esta noche. Y bueno, el próximo jueves vamos a continuar con otro programa. Ya vamos a resolver el tema técnico para que hagamos una transmisión en vivo y directo y a través de Facebook y de YouTube. Y vamos a seguir hablando sobre el tema de ansiedad. Vamos a profundizar quizás un poquito algo relativo al tema de, no tanto del insomnio, pero sí vamos a seguir hablando un poco de los miedos que se van instalando, de los miedos y miedos y miedos que tenemos en este momento. Eso vamos a ir ampliando un poco en qué consiste, qué son y cómo se los supera los miedos. Bueno, muchísimas gracias, gracias Luis, gracias a todo el público que nos ha seguido esta noche. En un momento bajo la grabación y la subo a las redes sociales para que la puedan ver o volver a mirar las veces que sea necesario. Hasta la próxima semana, hasta el próximo jueves. Gracias, Luis. Hasta la próxima semana a todo el público. ¿Ya? Hasta luego. Chau, 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 chau.